20 años han pasado desde el hundimiento del 13 de marzo. El Movimiento Democracia puntualmente ha estado recordando a las víctimas de este atroz acto que cometió el régimen castrista. 37 personas murieron, entre ellos una criaturita de 6 meses de nacido. Vamos a estar hablando con Ramón Saúl Sánchez en solamente unos segundos de este tema. También vamos a estar abordando 20 años después el caso Ochoa. Nos va a acompañar aquí en el estudio Pablo de Cuba y Eugenio Yáñez. Vamos a estar analizando las implicaciones políticas de este hecho. ¿Hubo una conspiración o no? Es uno de los temas que vamos a estar abordando con ellos. Y por otra parte, la oposición venezolana se divide aún más a raíz de las declaraciones de José Ramón Medina acerca de Leopoldo López. ¿Hasta dónde va a llegar esta decisión y cuáles pueden ser las consecuencias? Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. La flotilla de exiliados cubanos, liderada por el activista Ramón Saúl Sánchez, retornó el domingo a Cayo Hueso tras lanzar la noche previa fuegos artificiales a unas 12 millas náuticas de La Habana, en honor a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, hundido por esbirros de la dictadura castrista hace 2 décadas y donde perdieron la vida 37 personas, de ellas 10 menores de edad. A pesar del mal tiempo, las embarcaciones del exilio cumplieron su cometido. En respeto a la memoria de las víctimas, lanzaron flores al mar, orando con las fotografías de cada uno de los asesinados. Asimismo, el grupo lanzó los referidos fuegos artificiales como parte de la jornada de recordación, los cuales fueron avistados en la capital cubana, y esto fue corroborado desde dentro de la isla. Esta iniciativa, que lleva varios lustros desarrollándose, hace un llamado a la opinión pública mundial acerca de un crimen que aún permanece en la total impunidad. Un centenar de opositoras, damas de blanco cubanas, fueron detenidas en una marcha callejera tras asistir a misa en La Habana, en coincidencia con la conmemoración del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Las activistas no opusieron resistencia al arresto y subieron a los autobuses que el régimen preparó para las detenciones en medio de un operativo gigantesco de cientos de efectivos policiales y cientos de miembros de las brigadas de respuesta rápida, todos dirigidos por altos oficiales del Ministerio del Interior. Miramar fue ahora el escenario de estos incidentes que confirman la fuerza que esta organización disidente va tomando dentro de la isla. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Tenemos a Ramón Saúl Sánchez aquí con nosotros. Regresó hace solamente unas horas, precisamente de aguas internacionales, muy pegado a Cuba. Ramón, gracias por acompañarnos. El viaje para allá fue muy bueno, para acá fue bastante difícil, pero me hablabas tú que cualquier cantidad de milagros se vieron en el camino hacia Cuba y de regreso para acá. Gracias. Bueno, gracias Roberto, ante todo. Efectivamente fue un viaje de muchas emociones y de muchas dificultades. Empezamos de cero, no pensábamos... A algunas personas les faltó un poquito de fe que si podíamos realizarlo o no, lo logramos. Y la logística, que es bastante complicada de una de estas flotillas, se fue desenvolviendo poco a poco hasta que logramos zarpar de Cayo Hueso el sábado por la mañana, más o menos cerca del mediodía. Y nos encontramos al inicio un mar bueno, pero comenzaron las tormentas de rayo, de lluvia a todo lo largo del camino. A un lado y al otro. Gracias a Dios sobre nosotros no cayó no hubo ninguna tormenta de rayo, pero cuando estábamos llegando a Cuba había una tormenta sobre La Habana y esto nos preocupó mucho. Le pedimos a los capitanes que tenían los radares que nos indicaran si se veía alguna otra tormenta cerca. Había una a unas 10 o 12 kilómetros de separación y aprovechamos entre una y otra para realizar las luces de libertad. Algo que menciono y a riesgo de parecer fanático, lo cual no soy un fanático religioso, no soy un fanático ideológico, pero sí creo en Dios y creo también que las cosas pasan a veces de una manera que uno a veces tiene que interpretarlas, ¿no? Pero cuando estábamos llegando a Cuba, el sol ya había desaparecido detrás de la tormenta, pero se veía todavía una luz rojiza en el horizonte detrás de toda aquella lluvia. Y le mencioné a Alberto Pérez, mi hermano que estaba al lado, y por la radio que estaba conversando con los otros capitanes, le dije, antes que termine la tarde, yo tengo fe que Dios nos va a dar una señal de amistad y nos va a regalar un arco iris.
Y bueno, Alberto me dice, Ramón, ya es muy tarde, está muy bajo el sol, allá detrás de las nubes, no va a pasar eso porque no hay luz. Y seguimos para allá. La luna entonces empezó a salir y empezamos a ver a las 9:30 de la noche, algo que yo nunca en mi vida había visto, y es un arco iris blanco, casi perfecto, que salía de un punto en el horizonte hasta el otro punto. Wow. Y hubo un momento de mucha emoción por este arco iris. Allá le tomaron fotografías, le tomaron imágenes a algunos de los muchachos, etcétera. Así que ahí se aclaró totalmente el horizonte. Las luces se veían perfectamente bien de los edificios en La Habana y esto nos indicó que las luces que nosotros íbamos a lanzar también se estaban viendo, y los reportes de prensa, los reportes de los hermanos dentro de Cuba, de José Díaz Silva, que estuvo preso pero acaba de ser liberado, indican que sí se vieron perfectamente las luces de libertad. ¿Por qué ustedes hacen esto, Ramón? Sin lugar a dudas, la motivación está ahí, ¿no? 37 personas murieron, como dije anteriormente, una criaturita de 6 meses de nacido. Hablábamos con Jorge García el viernes, y un testimonio realmente desgarrador. Pero como tú dices, no hay dinero, ustedes no tenían un kilo, el trabajo que pasan ustedes es tremendo, lo hacen con el dinero de ustedes, con el esfuerzo de ustedes, arrancándole horas al trabajo, al sueño, al descanso, a la familia. ¿Por qué se hace, Roberto? Ajá. Porque el espíritu humano necesita, como el cuerpo humano, de la comida y del agua, necesita nutrirse de libertad. Y porque esto enciende la chispa de la esperanza, la luz de la esperanza. Lo más importante en la libertad, el arma más importante de los pueblos oprimidos es tener fe y tener esperanza. Pero hay poca fe ya, Ramón. La gente no cree en que Cuba puede ser libre. Cada día hay menos gente que cree en la libertad de Cuba. Cada día hay más gente que cree en que, bueno, esto es un proceso de cambio, que Raúl lo está conduciendo poco a poco, y la posibilidad de cambios reales del modelo no lo vamos a ver nosotros. Bueno, te digo esto, si hay cambio, y vienen cambios, y si hay cambio, es porque esta fe y estas dinámicas que están llevando a cabo las personas dentro de Cuba están convirtiéndose en ese factor de presión para que sucedan esos cambios. Pero yo voy más allá. La oposición ha crecido exponencialmente. Las damas de blanco, las valerosas mujeres vestidas de blanco, tuvieron que ser arrestadas masivamente, más de 100 mujeres. Vamos a tener un trabajo, el próximo segmento lo vamos a tener aquí contigo para hablar de ese tema. Por el régimen de Cuba. A través de la isla, cientos de opositores fueron detenidos o se les amenazó para que se mantuvieran en sus casas. El propio dirigente del Movimiento Democracia dentro de Cuba, el delegado de La Habana, José Díaz Silva, el delegado de La Habana, Hugo Damián Prieto Blanco, fue arrestado en su casa. Andrés Pérez, otro miembro del Ejecutivo, fue arrestado en su casa, y por lo menos 8 o 10 opositores, miembros del Movimiento de Democracia, fueron arrestados para que no divulgaran a través de la población que las personas vinieran al malecón a ver las luces de libertad. ¿Qué es lo que es diferente ahora? Déjame seguir jugando el abogado del diablo, porque es importante. Me parece a mí poder de alguna manera aclarar las dudas y los cuestionamientos que muchas personas tienen acerca del tema cubano, ¿no? Lo vimos en el pasado también. O sea, vimos concilio, vimos lo que sucedió en la década de los 90, y lamentablemente el régimen ha podido recuperarse a través de la represión. 100 y pico de mujeres arrestadas, y el mundo no dice absolutamente nada. En un momento dado, o sea, el tema era si Angola se resuelve, Cuba se resuelve. Después, si Nicaragua se resuelve, Cuba se resuelve. Ahora, si la Unión Soviética se cae, Cuba se cae. Y así hemos ido básicamente poniéndonos nuestras esperanzas. Y ahora, si en Venezuela deja de ayudar a Cuba, entonces sí, de verdad, vamos a ver los cambios. Yo creo que la diferencia ahora es que todos nos hemos dado cuenta, o aquellos que creyeron eso, porque yo nunca creí en eso, que la libertad de Cuba no viene por ninguna de esas cosas, viene por el propio pueblo de Cuba, y que ese pueblo está despertando y el movimiento está creciendo exponencialmente. Si tú tienes que en un solo mes arrestan a 1.200, 1.500 personas por su activismo político a través de una nación que tiene solamente 12 millones de habitantes, tú sabes que ahí hay latente un descontento y un activismo por parte de los opositores que también está presente por parte de la cultura dentro de Cuba y en las diferentes manifestaciones de pueblo de protesta en las colas y diferentes lugares. Ahora, eso hay que trabajarlo, eso hay que empujarlo. El exilio cubano tiene un deber de respaldar a esa gente dentro de Cuba. Cuando regresemos, vamos a ir con las damas de blanco, pero cada día hay menos apoyo popular. Aquí en el exilio. Hay más en Cuba y menos en Miami. ¿Estoy equivocado? Y eso está bien. ¿Eso está bien? Eso está bien, pero eso está bien. Nosotros sentimos el apoyo en la calle moral.
no se traduce en apoyo material para hacer las cosas, pero el apoyo moral, yo siento que el movimiento tiene ese apoyo, sí, tiene mucho apoyo. Ok, nos vamos a regresar. A Ramón se le une en solamente unos segundos María Elena Alpizar, es dama de blanco. Como estaba diciendo Ramón, más de 100 de ellas fueron arrestadas y se han convertido pues en la imagen de la oposición para el mundo entero. Lamentablemente un mundo que, a pesar de que ve estas imágenes que ustedes están viendo en este momento, al igual que yo, pues no le presta mucha atención, pero que de alguna manera va siendo el grano de arena que termina creando la playa. Vamos a publicidad y regresamos. Que continuamos aquí en Prohibido Callarse, como les decíamos, Ramón sigue con nosotros, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, recién llegado de aguas internacionales, muy cerca de Cuba, donde hicieron una actividad para recordar a las víctimas del 13 de marzo, 20 años después de ese terrible asesinato. Está con nosotros en el estudio también María Elena Alpizar, dama de blanco, periodista, colega periodista. Es básicamente el nombre de Damas de Blanco lo crea ella en un trabajo que hizo excelente, una nota que hizo excelente, y de ahí es que todos hemos empezado a llamar a este grupo de mujeres damas de blanco. Y tenemos en Cuba a Magalis Norbis. Magalis es parte del grupo de damas de blanco, como decía Ramón hace solamente unos minutos, más de 100 detenciones de este grupo solamente en Cuba a través de lo largo y ancho del país. Fueron centenares, algunos creen que se pudo llegar hasta 1000 las personas que fueron o detenidas o retenidas en sus casas o sujetas de amenaza. Magali, gracias por acompañarnos. Cuéntanos esta detención masiva, cómo ustedes la enfrentaron y cuáles pueden ser las consecuencias políticas si tú crees que hay del arresto y lo que sucedió en Cuba hace solamente unas horas. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, en el día de ayer, 13 de julio, fuimos arrestadas 78 mujeres miembros del movimiento Damas de Blanco, Laura Pollán, aunque anteriormente, o sea, antes de participar en la misa, fueron arrestadas 11 más, así que ya sumamos 89. Nosotros fuimos arrestadas en las intersecciones de la calle 26 Primera, en el reparto Miramar del municipio Playa, después de haber participado en la misa en la iglesia de Santa Rita de Casia, donde domingo tras domingo, durante estos 11 años, nos reunimos nosotras las damas de blanco. El grupo fue interceptado por turbas paramilitares que nos repudiaron, nos golpearon y arrestaron para impedirnos que nosotros llegáramos a las costas cubanas, ¿no?, a las costas norte de Cuba, para depositar flores en el mar en honor a las víctimas del remolcador 13 de marzo, esta pequeña embarcación cubana que fue hundida en el mar por orden de Fidel Castro Cruz, jefe de Estado y de ministros en aquel entonces. Como todos conocemos, el remolcador fue hundido a 7 millas de la bahía de La Habana con 72 personas a bordo que trataban de abandonar el país el 13 de julio del año 1994. Y este acto criminal causó la muerte de 41 personas, entre las que se encuentran 10 niños que perdieron su vida. Claro. Magali, permíteme interrumpirte. Magali, permíteme interrumpirte. O sea, ustedes pudieron llegar a la iglesia bien y llegaron básicamente en procesión a la iglesia, pero cuando trataron de salir de la iglesia hacia precisamente en las costas cubanas para rendir este homenaje, fue que fueron detenidas masivamente, ¿no? Sí, sí, así mismo es. Ellos nos permitieron caminar 2 cuadras y después fuimos, bueno, las autoridades cubanas que responden al régimen castrista han recrudecido la represión contra el movimiento en estos últimos tiempos, o sea, y así lo describe, ¿no? Y se puede observar muy bien en los informes de represión que realiza el movimiento después de cada domingo. El domingo pasado, 6 de julio, la cifra total de damas arrestadas en todo el país fue de 124, y este domingo, 13 de julio, pues aumentó la cifra a 139. Ya, déjame incorporar, y, bueno, sí. Permítame incorporar a Marilena. ¿A qué se debe esta represión dentro de Cuba y específicamente contra las damas de blanco? Porque el costo político es alto. Bueno, yo considero que en primer lugar, debido al aumento paulatino, sistemático de las damas de blanco en todo el país. Porque ellos pensaron que cuando falleciera Laura Pollán, las damas de blanco iban a desaparecer. Pero no ha sido así. Las damas de blanco se han incrementado
con la dirigencia de Berta Soler Fernández y ha crecido por todo el país. Eso en primer lugar. Y también en segundo lugar o primer lugar B es el auge que día a día toman las damas de blanco internacionalmente, donde la representante nacional de las damas de blanco, la líder, es recibida por altos dignatarios de Europa y del mundo. ¿Cómo no, Ramón? Yo creo que lo que estábamos hablando anteriormente, ese crecimiento de esa oposición tiene muy nervioso el régimen de Cuba. Además de esto, los recursos cada vez se le hacen más limitados, aunque ahora hay un peligro grande. Parte de nuestra protesta con estas luces de libertad fue la presencia de Vladimir Putin en Cuba y el peligro a la soberanía nacional, que se vuelva a revivir aquella vieja política imperial soviética que mantuvo militarmente en el poder al régimen, y por eso duró tanto tiempo. Pero de todas maneras, el régimen siente que tiene que gastar muchos recursos en contener la población, que la población, el descontento continúa aumentando y que el activismo puede llegar un momento en que se convierta en un factor que lo obliga a hacer cosas que ahora no quiere hacer. Así que está tratando de decapitarlo y de limitarlo, pero continúa creciendo exponencialmente. Magali, una de las Norbis, Magali, una de las cosas que muchas personas cuando ven estas imágenes que vienen de Cuba, tengo que decir que algunas de estas imágenes que ustedes están viendo son de archivo, lamentablemente no tenemos todo el video que quisiéramos desde dentro de la isla, pero bien, cuando las personas ven estas imágenes, ven que a ustedes lo están reprimiendo, vienen turbas, los reprimen, las arrastran, la golpean, la insultan, y vemos gente parada en la acera mirándolas a ustedes. No son parte de estos actos de repudio, pero tampoco hay solidaridad, por lo menos el video que nosotros vemos desde acá. ¿Por qué estos actos tan barbáricos? O sea, que estos arrestos, ustedes arrastrándola, ustedes cayendo a golpe en medio de la calle, y ver a hombres que están viendo esto como si estuvieran viendo llover. Por lo menos la sensibilidad se hiere. Háblanos de la experiencia tuya cuando estas cosas suceden. Bueno, mira, me duele mucho decir que mi pueblo, mi país está sumido en el terror que han implantado los hermanos Castro dentro de la isla. Esto desde el año 1959 que llegó la más llamada Revolución Cubana, pues el régimen castrista dio escarmientos ejemplarizantes, y muchas personas temen a esta represión tan ruda que hoy vivimos todos los cubanos. Es cierto que en momentos cuando nos han estado arrastrando hay personas que se mantienen inmunes a lo que está pasando, pero realmente sabemos que dentro de sus corazones no está pasando eso. Sabemos que ellos están en desacuerdo, porque si estuvieran de acuerdo nos estuvieran arrastrando. Claro. Nosotras tenemos fe que llegará el triunfo, y eso nos fortalece cada día más. Este triunfo no será solo de la fe, sino claro, y sobre todo también de la firmeza que tenemos las damas de blanco donde quiera que estemos, porque ante el peligro, las amenazas, la cárcel, la tortura, el destierro y la muerte, también tenemos la fe fortalecida a través de la firmeza. Y como lo dice nuestro himno nacional, morir por la patria es vivir. Son palabras preciosas. Pues seremos nosotras. Palabras preciosas. Ramón, ¿cómo se rompe esta inercia de miedo o esto? Se está rompiendo, Roberto. La primera cuestión es que el apoyo ayuda a la persona a superar la deficiencia en la autoestima. Desde el principio el régimen nos sometió a un proceso casi científico para ir disminuyendo la autoestima individual y dejarlo totalmente impotente ante el poder del Estado. Pero eso se está revirtiendo con la lucha cívica no violenta. Estas mujeres que caminan en la calle se convierten en objeto de admiración por parte de esa población que ahora está silente, pero de ahí, de esa población silente, están saliendo ese número creciente de damas de blanco, ese número creciente de opositores, e inclusive en las propias filas del régimen hay mucha gente cuestionándose ya cómo nosotros, que decimos que somos una revolución por el derecho de las personas, etcétera, estamos golpeando a mujeres, cosa que es ajeno a nuestra cultura. Elena. Bueno, así mismo es, sí. Hoy
Hoy nuestro movimiento Damas de Blanco cuenta con más de 350 integrantes diseminadas por todo el país. Es un grupo defensor de derechos humanos y abogamos porque en nuestro país se respeten las libertades de expresión, de movimiento y asociación. Y luchamos porque nunca más sea nadie reprimido por pensar o expresarse libremente. Ojalá que logremos eso. Nos queda muy poquito. Adelante, Marielena. Bueno, yo quiero decir que me uno a las palabras de Magali. Por experiencia viví que mucha gente públicamente se mantenían impasibles cuando golpeaban, cuando detenían. Pero cuando nadie los veía, yo, ya te digo, por experiencia propia, mucha gente por la noche llegaban tocando a mi casa. Mira, Marielena, porque figúrate, yo tengo el hijo estudiando, yo estoy trabajando, y es lo que dice también Ramón Saúl, que es mucho el totalitarismo, este régimen, la represión. Y romper eso no es fácil. Magali, muchísimas gracias, Dentro de Cuba, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, nuestra solidaridad a la extensiva, a todas las damas de blanco. Ramón, muchísimas gracias por el esfuerzo que hace Democracia diariamente, pero específicamente en esta fecha, para recordarnos algo que no debemos olvidar nunca, no por venganza, sino nada más que por justicia. No puede haber reconciliación sin justicia. Muchísimas gracias, Marielena, por ser la periodista que eres. Muchísimas gracias. Y una de las cosas que quiero señalar antes de irnos, la doble moral no es solamente consustancial con el pueblo cubano en la isla. Lamentablemente, en todas las sociedades, incluyendo aquí, existe mucha doble moral. Y lo único que señalamos es la doble moral de Cuba, a veces sin el coraje para nosotros enfrentar nuestros propios actos o los actos que nos rodean de una manera cívica y honesta. Vamos a publicidad y cuando regresemos vamos a tomar el tema de Venezuela. Ya la crisis es tremenda. José Ramón Medina ha dicho algo que es realmente increíble, ¿no? De que Leopoldo López está en la cárcel porque básicamente él le da la gana de estar en la cárcel y que él se lo buscó. Vamos a abordar este tema. Una de las declaraciones políticas más desafortunadas que yo he escuchado en mucho tiempo la hizo hace solamente unas horas en Venezuela. Ramón José Medina, el secretario de la Mesa de la Unidad, básicamente dijo de que Leopoldo está preso porque él quiere estar preso, porque inventó el estarse preso, ¿no? Esto ha creado realmente una situación en Venezuela que debe ser analizada en el día de hoy acá. Tenemos precisamente acá con nosotros a Lawrence Castro, nos ha acompañado miembro del Ejecutivo de Voluntad Popular, y también tenemos directamente desde Venezuela a Freddy Guevara, también miembro del Ejecutivo de Voluntad Popular, partido al cual, como todos ustedes saben, pues pertenece el Leopoldo López. Vamos directamente a Venezuela. En el marco de todas estas cosas, quisiéramos empezar por lo que es realmente importante. Es una carta que acaba de sacar Leopoldo hace solamente unas horas. Quisiéramos empezar por ahí para después abordar en el contexto de esta carta y lo que está pasando en Venezuela, la situación de Ramón José. Empezamos por ti, Freddy. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Bueno, por supuesto, hoy, el día en la mañana, Leopoldo López mandó una carta al país, y no solamente al país, sino también al mundo, porque sabemos que no solamente hay venezolanos, sino muchos ciudadanos que están interesados con la situación de Venezuela y preocupados por lo que está pasando. Y en esta carta Leopoldo le dice al país algo muy claro. Primero, que hay una crisis ahorita, y que esa crisis ahora tiene que tener soluciones ahora, que no puede ser una crisis que se plantee resolverse en 10 años, sino que si el problema es ahorita, hay que buscar hacerlo ya. Y en ese mismo sentido, en esta discusión, en esta carta, Leopoldo plantea la necesidad de abrir un debate en la unidad y una reforma y ampliación de la unidad en Venezuela para incluir a los estudiantes, a los sindicatos, y que definamos una ruta en conjunto. Una ruta que él plantea, que hace el análisis de las diferentes propuestas y que tiene como objetivo fundamental el cambio urgente y profundo del sistema político. En Venezuela la discusión no es solamente sobre la salida o no de Maduro, es cómo logramos salir del sistema que tiene secuestrado a nuestro país y a nuestro pueblo, y hoy solamente nosotros planteamos que hay una vía, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que nos permitiría lograr el cambio de fondo. Y ese es el debate que queremos dar, y que por supuesto grandes cambios como lo que tiene que ocurrir en la Mesa de la Unidad son fundamentales para lograr el cambio del país.
Una de las preguntas que uno se hace, Lorenz, es precisamente, y acaba de decir algo que ya tú hablaste de esto, Freddy está hablando algo, después voy a hablar del caso de Ramón José, y es el tema de la constituyente. En nombre de la unidad, ¿estarían ustedes dispuestos de alguna manera a reflexionar con otros miembros de la oposición esta propuesta? Porque lo que acaba de decir Freddy a mí me parece que es un poco contradictorio, y después lo dejo que él también lo aborden. El problema es ahora, la constituyente es un proceso largo que puede de alguna manera ser imprescindible en la solución a medio a largo plazo de Venezuela, pero como señala Leopoldo y el mismo Freddy acaba de señalar, el problema es ahora, la constituyente no sirve para ahora. No, sin duda, claro que funciona para ahora. Primero, obviamente estamos dispuestos a debatirlo con todo el mundo, porque para eso es la democracia, para eso somos demócratas y creemos en la unidad. Pero segundo, no es cierto que la constituyente toma mucho tiempo. La constituyente puede reactivar incluso este mismo año para darle solución a la grave crisis que tiene nuestro país. Pero eso sería producto, perdona que te interrumpa, Freddy, después quiero pasarle también a Lorenz para que nos ayude en el análisis, pero eso no sería producto precisamente de la voluntad del gobierno de alguna manera de abordar el tema de la constituyente. No, nuestra Constitución nos permite, por primera vez en la historia, que a través de la vía popular, de una convocatoria ciudadana, se pueda activar un proceso constituyente. Y solamente hay que recoger el 15% de las firmas de los ciudadanos que estén dispuestos a respaldar este proyecto. Y con eso se tiene que activar automáticamente el proceso constituyente. Ya, permíteme pasar a Lorenz, pero lo que está diciendo Maduro es que tienen que darle la fotografía de huella dactilar, no sé cuántas cosas está exigiendo precisamente para cumplir con la meta del 15%, o sea que lo que ustedes van a recibir por parte de Maduro no es, ni del gobierno de él, no es ayuda, sino básicamente problemas continuos, ¿no? Bueno, pero fundamentalmente mientras el gobierno de Maduro sigue poniendo negativas a el intento de la sociedad y de las organizaciones políticas de salir de la crisis política, la gente se va a seguir dando cuenta de que no quiere resolver ningún problema, de que el Estado ha venido colapsando. Y algo importante sobre el tema de la constituyente. En los pueblos latinoamericanos siempre ha estado una variable para los cambios de gobierno que suceden en esta manera, que es el sector militar. Nosotros estamos planteando no contar con esa variable. Nosotros creemos que tiene que haber un proceso ciudadano que reconozca en la calle, en el pueblo, que es posible vivir mejor y lo empieza a construir no desde el gobierno, como lo hizo Hugo Chávez, que tuvo que ganar primero la elección para después plantear la Asamblea Nacional Constituyente, sino desde la base popular. Y el tema de los tiempos, si todas las organizaciones políticas han aceptado que esto es un problema de sistema político, ¿por qué no? De modelo. Sí, un problema de modelo, ¿por qué no asumirlo desde ya? Esperar los tiempos, esperar a que se dé el referéndum revocatorio o esperar una nueva elección puede hacer que la crisis se profundice, y en algo que nosotros estamos claros es que nosotros debemos canalizar todo lo que el pueblo hoy está exigiendo. Déjame decirte, y no es que, o sea, estoy hablando desde de abogado del diablo, no, porque nosotros los cubanos entendemos muy bien esto de la constituyente, de transitar de la ley a la ley. A principios precisamente de este siglo, Osvaldo Payá, asesinado por el régimen castrista, precisamente por eso abordó los cambios en Cuba desde la ley a la ley, o sea, y pidió un referéndum también que la constitución cubana lo contemplaba para armar la estructura, la infraestructura, la arquitectura que nos diera la posibilidad a los cubanos salir del castrismo sin un trauma mayor para el país. Lamentablemente lo que hizo el gobierno de Castro cambió la propia constitución para que este acápite no fuera considerado como viable, y terminó asesinando después a Osvaldo Payá Sardiña para evitar que el movimiento continuara. Tengo que abordar el tema de Ramón José. Freddy, tú fuiste el que presentaste al padre Leopoldo, que en el día de hoy vamos a tenerlo un poquitico más tarde en el programa de María Elvira Salazar, que hoy lo conduce Leopoldo Bravo. María Elvira está de vacaciones, pero vamos a tener al padre de Leopoldo abordando este tema. Pero tú fuiste quien lo presentaste a él en la conferencia de prensa, donde él tuvo palabra tremendamente emotiva para abordar este tema. Ustedes están pidiendo la renuncia de Ramón José. ¿Cómo está este tema? Adelante, Freddy, ¿me escuchaste? Aparentemente, pero de todas maneras, aparentemente perdimos la llamada. Adelante, Lorenz, la pregunta es para ti entonces. Bueno, nosotros pensamos que este tipo de declaraciones lo que demuestra es, digamos, de alguna u otra manera, cómo algunos sectores de la oposición ven el tema en Venezuela. O sea, no se puede hacer un chiste, no solamente de que haya un preso político, es que la discusión,
todos los argumentos de algunos sectores de la oposición en cuanto a nuestra propuesta de la salida, en cuanto a nuestra propuesta de la constituyente, nuestra propuesta de salir de la crisis, siempre son elementos subjetivos y siempre son señalamientos, que es que... Además, los culpables son ustedes. O sea, los culpables de que estén matando estudiantes son los estudiantes que manifiestan. Los estudiantes de que Leopoldo esté preso es que Leopoldo osó retar al gobierno. Y el gobierno se le exime responsabilidad por un sector importante de esa oposición y que lamentablemente está presente dentro de la mesa de la unidad. ¿Cómo se resuelve eso? Porque sin lugar a dudas ustedes tienen, aquí está planteándolo Freddy, lo estás planteando tú, lo está planteando Leopoldo, hay que revisar la mesa de la unidad y hay que incluir a otra gente. Pero ¿cómo se excluye a esa gente que piensan de esa manera? Bueno, cuando hay planteamientos políticos sobre la mesa, por más que le quieran escurrir el bulto, como decimos en Venezuela, al final el planteamiento llega y hay que discutirlo. Y los sectores de la oposición en Venezuela y dentro de la mesa de la unidad tienen que comprender que la gente está exigiendo un debate de altura, un debate de nivel. No porque hayan señalamientos, ni a veces parecer que padecieran de síndrome de Estocolmo o de alguna de estas cosas, de que bueno, el régimen tiene la razón y bueno, ¿y para qué tú te pones a estar diciendo algo porque tú te lo buscaste? Resulta que el pueblo de Venezuela rechaza contundentemente esto, porque en cualquier sociedad del mundo que suceda lo que hoy está pasando en Venezuela, el pueblo tiene que reaccionar y los dirigentes tienen que ponerse al lado de la gente. A la altura del reto. Y aquí lo que nosotros como organización política estamos planteando es un debate profundo de cómo vamos a convivir. Sí se va a dar, se está dando en este momento. Pero se va a dar dentro de la mesa de la unidad. Ustedes ya están planteando dentro de la mesa de la unidad, vamos a reunirnos, que vengan los estudiantes, que vengan toda la fuerza, ¿ya eso se va a dar? Bueno, la mesa de la unidad verá si se monta o no se monta en el carril, pero nosotros ya estamos hablando con los sectores universitarios, con los gremios, con las universidades. Ahora, si no hay esta alternativa, puede haber una mesa de la unidad alternativa que recoja todos estos factores disímiles que tienen una propuesta básicamente de país parecida. Ha habido muchos cambios en la oposición venezolana en el transcurrir de este proceso. Ajá. Y nosotros lo que estamos planteando es un debate político. El que lo quiera asumir, que lo asuma. Nosotros estamos viendo cómo las declaraciones de Ustedes están en la mesa, ¿que no se quiera sentar? No, nosotros estamos en la mesa. El que no se quiera sentar se queda afuera. Gracias. El debate es público. Gracias, muchas gracias a Loren Castro y a Freddy Guevara, que lamentablemente perdimos la comunicación en Venezuela. Como le dijimos anteriormente, María Elvira tiene días libres, va a estar hoy sustituyéndola. Napoleón Bravo va a tener una entrevista exclusiva con el padre de Leopoldo. Me parece que vale la pena escucharlo. Vamos a publicidad cuando regresemos, 25 años después, tantas fechas en julio, ¿no? 25 años después, el caso de Ochoa. Vamos a continuar el análisis de él en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. En la madrugada del 13 de julio de 1989 fueron fusilados el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Fon, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés. El delito: traición a la patria, narcotráfico y lavado de dinero. Nadie nos habla a nosotros a explicarnos por qué están encarcelados antes de que salga la noticia en Granma. La noticia sale en Granma y dices, lavaremos con sangre este ultraje a la patria, y plantean el asunto del narcotráfico. Por supuesto que yo me eché a reír. Yo decía, no puede ser. Porque sabiendo que ellos eran militares, sabiendo el nivel de cercanía que tenían con la alta jerarquía y con el propio Fidel Castro, sabiendo que habían hecho operaciones súper sensibles, y yo diría en muchos casos que hasta más sensibles que esa, que habían sido protegidos y habían sido estas operaciones ordenadas, yo no me creí un segundo de que fuera cierto de que ellos habían hecho todo esto a espaldas de Fidel Castro. Iliana de la Guardia hoy hojea su libro y sostiene que su padre fue traicionado por el hombre en quien creyó, por quien tantas veces arriesgó su vida y a quien consideró más que su amigo. Mi padre mismo, en la última visita que yo tengo con él, me pide que yo haga todo lo posible. Esta visita estoy yo sola con la esposa de mi papá, no están mis hermanos que son más chiquitos. Y entonces él me pide a mí que no deje que ninguno de mis hermanos más pequeños sea militar, con estas palabras textuales, porque yo he sido traicionado.
No solamente él se sintió traicionado, mucha gente se sintieron traicionados. Precisamente para continuar con este tema, continúa con nosotros Eugenio Yáñez, es editor de Cuba Análisis. En ese momento estaba en Cuba como asesor de las Fuerzas Armadas y muchos de los protagonistas de esta noticia. Y también Pablo de Cuba, analista político internacional, en ese momento también estaba en Cuba como asesor económico. Para los dos, muchísimas gracias por que nos acompañen aquí en este programa. Comencemos, Eugenio, porque me parece habíamos dejado el viernes un tema en el aire que me parece que es importante. Ya tú adelantabas algunos de los argumentos que por lo menos en la cabeza de Fidel estaban metidos para terminar fusilando a Ochoa. Pero mucha gente aquí en esa época se plantearon de que probablemente había connotaciones políticas, de que aquí estaba la perestroika andando en ese momento, había mucha fuerza encontrada dentro de Cuba, Fidel todo parecía indicar que se oponía a la perestroika, que había mucha gente que apostaba y que decían, si no vamos por este camino, esto se hunde. Oye, hay una cosa también que se derrumba en ese momento. Hasta ese momento se había manejado toda la propaganda del régimen como el aspecto monolítico de las Fuerzas Armadas en Cuba. Todo el mundo era tan guerrillero y tan fiel y tan leal como en la Sierra Maestra con Fidel Castro y con Raúl Castro. Cuando viene este problema, ya entonces se ve que hay un grupo de gente que la situación no es tan monolítica como parecía. Entonces, lo que hablábamos el otro día y lo que hablábamos un poco antes de entrar, conspiración como tal, de acuerdo a la palabra como se utiliza en Estados Unidos, ponerse de acuerdo un grupo de gente para quitar un gobierno y el otro, yo no creo que haya llegado hasta allá. Ahora, sí había evidentemente comentarios, Fidel está loco, esta locura del médico de la familia, estaba el ambiente de la perestroika y todos sus militares, todos habían estudiado en la Unión Soviética, en academia, o sea, no eran cursitos de 30 días, estaban ahí 1 año, 2, 3, o habían estado 2 o 3 veces estudiando, hablan ruso. Tenían muchas relaciones con los militares soviéticos también. Y entonces, esos militares en Cuba se dan cuenta de que había que hacer algo por la situación que estaba en crisis. ¿Por qué matan a Tony? Es un caso distinto. En el caso de Tony, sí, el gobierno cubano, Fidel Castro en particular, sabe que los servicios especiales de Estados Unidos y de las potencias occidentales están atrás de la droga, están atrás de los narcotraficantes y saben que Tony LaGuardia y ese grupo se estaba moviendo en ese sentido, cosa que nunca se le demostró a Ochoa. No, o sea, en el caso de Ochoa hay una connotación política. Fidel Castro decide que este hombre tiene que ser eliminado, por eso tú el viernes adelantaba de que cuando la victoria de Cuito Canavales manda a todos los generales para allá para tenerlo tranquilo. Exacto. Porque ya su suerte estaba echada, independientemente de lo que sucediera con Tony o no. Exacto. Que se presenta la coyuntura y dice, aquí está la coyuntura de Ochoa, de Tony, y me deshago de toda esta gente de los cuales dudo, ¿no? Esa es la causa número 1. La causa número 2 arrastra atrás de sí a Abrantes. ¿Por qué Abrantes? Y la causa número 2, que se da después, pero es parte de todo esto que está sucediendo. ¿Es así o no? Hay un andamiaje montado donde se mueve, entre comillas, el concepto de corrupción, hasta donde los propios órganos de la seguridad del Estado habían permitido que en este caso, como ellos mismos alegan, las operaciones de Tony LaGuardia inmovilizara la custodia del país. Es decir, una de las cosas que dice Fidel, que esas operaciones, que si Tony tenía esa capacidad de parar la defensa del país, podía meter 80.000 hombres por la noche sin que nadie se enterara y tomaran La Habana. ¿Fidel no lo sabía? Mira, Fidel sabía hasta los bizcochos que iban para Angola. Lo que hay una situación y que es muy clara. No solamente ya no vamos a hablar de dignidad del gobierno, vamos a tocar la realidad de Fidel Castro Ruz. Fidel es un hombre que tiene la inmaculada concepción del poder por encima de sus votos. O sea, el pecado político es de las botas de Castro hacia abajo. Vamos a tener eso bien claro y en Cuba siempre se ha manejado eso. Del borde de la suela de los zapatos. El impoluto es él. No hay quien los roce. Tenemos que tener presente que Fidel cuando defiende, y vamos a decirlo así, defiende que lo ejecuten en la discusión de la sentencia ante el Consejo de Estado, Fidel termina con una frase despectiva de ellos. Pero vamos más allá. Más adelante, cuando entrevistan a Juan Escalona Reguera, que fue fiscal en esa causa, dijo que Abrantes, y ahí viene el pase de cuenta Minín Minfar, Abrantes, ahí empezó, era una coyuntura, había llegado a ser ministro del Interior, un hombre que había sido jefe de la escolta de Fidel Castro. Es decir, que claramente tú ves que la posición de lealtad a ultranza, Fidel había que declararla en ese momento, o conmigo o contra mí. Fidel no dudó en fusilar a esta gente. Hubo muchas personas como yo. Es que básicamente él interviene para que lo fusilen. Él defiende la pena de muerte. Porque básicamente en el juicio hay muchos generales que en ese momento yo no creo que si no hubiera sido por presión hubieran votado por la pena de muerte. Bueno, yo te puedo decir que yo hablé con un coronel, un alto coronel después de eso y me dijo, si
y mira cómo me dice ese hombre, lo fusilamos pero sin odio. Ajá. No digo el nombre, me lo voy a reservar. Haroldo Ferrer, que es general, pidió públicamente en el Tribunal de Honor que no le aplicara la pena de muerte. Que no se aplicara Guillermo la pena de García fue el único voto, comandante Guillermo García, en el pleno del Comité Central que estuvo en contra de la pena de muerte. La gente, o sea, había habido encuestas del equipo que se llama Opinión del Pueblo y las personas, la población no quería el fusilamiento. Por eso yo te hablaba el otro día, un editorial de Granma, y se me olvidó decirlo en ese momento, esos editoriales los escribe de puño y letra Fidel Castro. Claro que sí. Eso no lo escribe más nadie. ¿Por qué matan a Abrantes? ¿Muere o lo matan? No, Abrantes muere en la cárcel. ¿Pero muere en la cárcel producto de condiciones normales o naturales? Un infarto que le da a este hombre siendo uno de los tipos que más se cuidaba físicamente, igual que Ramiro. Y que tenía unas condiciones físicas espectaculares, al igual que Ramiro. Estando preso, si te aumentan la dosis de sodio, por ejemplo, en la comida. Viene el infarto. Y además hubo una cosa también. Abrantes vivo hubiera sido un dolor de cabeza. Sí, la muerte de Abrantes lo que vino a confirmar, pienso yo, muy humildemente, es que en los despachos de Antonio La Guardia Fon, que despachaba con Abrantes directamente, no despachaba con el jefe de la inteligencia y nada, despachaba con Abrantes, se rompe vamos a decir, el escudo de protección de lo que realmente ocurría, porque Abrantes iba a despachar con Fidel. Claro, seguramente. Básicamente los bancos, o sea, los vínculos comunicantes, los vasos comunicantes eran la Guardia, Abrantes, Fidel. Y eso es lo que Diócles Torralba, ¿qué papel juegan todas estas cosas? Porque si alguien a mí me ha llamado la atención en este proceso, no en este proceso, en el proceso cubano de los últimos, de esa época, 70, 80, principios de los 90, es Diócles Torralba. Mira, Diócles es una de las gente... al cual yo he seguido mucho. No es muy conocido eso aquí, pero es una de las gente más capacitada que había en el gobierno de Cuba. Sí, uno de los ministros Cuando más se capacitados. nombró a Zenén Casa jefe del Estado Mayor General sustituyendo a Diócles, Raúl Castro dijo, Zenén Casa tiene que hacer un trabajo muy bueno porque tiene que sustituir al mejor jefe de Estado Mayor General. La conversación se da en casa, la famosa conversación se da en casa de allá voy, espérate un momentico, por favor. Acuérdate que Diócles es el que lleva la producción de azúcar hasta 8 millones y tanto. Lo mismo que se hizo en la zafra de los 10 millones paralizando el país, es Diócles el que está al frente del ministerio cuando se hace eso. Y después le dieron transporte cuando no había transporte y puso a funcionar un transporte. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Diócles? Y habré otros nombres que tal vez mencionarlo ahora puede ser aquí un poco temerario o irresponsable para estarlo diciendo. Esas son las conversaciones, en mi opinión, que con una botella de whisky o de arroz añejo por el medio, en una piscina, con unas cuantas muchachitas jovencitas al lado, hablan cualquier cosa. Yo no creo que hubiera una conspiración en el sentido, vuelvo a decirte, vamos a quitar a Fidel, vamos a quitar a Raúl, este cargo lo va a coger Ochoa o lo va a coger Dios. Pero si era el criterio, esto es una locura ya, esto no funciona. Pero había una causa número 3 que para. Sí, pero acuérdate, ¿no? En el año 86... Se desarrolló, pero no se numeró. Nunca, porque ya no había capital político para seguir... Y los que le integraban tampoco tenían un peso fuerte en la... Pero hay una cosa, no te olvides, en el año 86 Fidel Castro había empezado el llamado proceso de rectificación de errores y tendencia negativa. Ajá. Ahora sí vamos a construir el socialismo. Y entonces viene todo el estalinismo más rancio y más ortodoxo en un momento que lo que se está moviendo en Europa es la perestroika. Pero no solamente la perestroika en la Unión Soviética, todos los países de Europa Oriental estaban en procesos de reformas, no tan abiertos hacia la democracia, pero cambiar los sistemas económicos, cambiar los modelos económicos. ¿Cómo estaba cayendo eso dentro de la nomenclatura? Nada agradable. Inclusive tenemos que recordar que de Cuba se sacaron de circulación hasta los Sputnik. O sea, el señor Aldana, la revista, otro de los personajes, y Novedades de Moscú. O sea, llegó un momento que hablar de eso, uno estaba en el límite del delito CR, contrarrevolucionario. Vamos a estar claros. Yo me acuerdo que yo hice un comentario cuando se produce el golpe de Gorbachev, y yo estaba en ese momento dando clases en lo que se llamaba la Secretaría Ejecutiva del Metro de La Habana, que era de la Fuerza Armada también, que estaba construyendo todos los túneles de la guerra, de la locura aquella. Y entonces cuando me dan la noticia, digo yo, eso es lo que más se parece con el Estado. Y todo el mundo me miró así, porque era una mala palabra. Sigamos construyendo túneles y no hable de nada, no hable de eso, a construir túneles. Una de las cosas, perdóneme que la metáfora que quizás no sea la más adecuada, pero a mí me parece apropiada para el momento, ¿no? Una de las cosas que, los historiadores terminaron concluyendo es que más allá de que creo que fue Luis XVI, ¿no? El que terminó asesinando a los templarios. Sí. Básicamente aquella noche del viernes 13, en la cual todo lo que es la cabeza de la orden es ejecutada, es asesinada, etcétera, etcétera. Y muchos pensaron que la orden había desaparecido. La orden no desaparece, se transforma porque era imposible que desapareciera y permanece en Europa. Y todavía algunos dicen que hay remanentes por ahí por el mundo de aquella idea que en un momento se originó.
La seguridad del Estado enfrenta probablemente su mayor reto en ese momento, la desmantelan, o sea, la inteligencia militar la asume, la desbarata, exila a una cantidad de gente. Toda esa gente desaparecieron, o igual que los templarios, muchos fueron a dormir y en estos momentos se están despertando de diferentes partes y hay cuentas que cobrar. Yo conozco, y perdón, profe, yo conozco a muchos de la edad mía, contemporáneos, que trabajaban en la dirección de inteligencia, en línea ya. Ajá. Y están en terceros países. ¿Y se los olvidó? Es que le dieron tan duro y limpiaron el piso tan duro que si todavía lo recuerdan, hay que tener un hígado bien hecho. Pero lo que te quiero decir, se olvidaron de lo que sucedió, de la afrenta que sucedieron, se olvidaron. O sea, del daño que le hicieron, no. Eso no se olvida. Eso es una espina que tienen. Exactamente. Y siguen siendo un factor dentro de Cuba a través de empresas que están manejando, a través de negocios que están exiliados. Pero muchos de ellos mantienen contacto dentro de Cuba a través de empresas que están y negocios que están haciendo. Quieren hacer negocios. Además de eso, muchos de ellos tenían toda la infraestructura comercial que desde Cuba se manejaba en toda América Latina con una efectividad espectacularmente, y voy a decir eficiente, siendo bien redundante. Acuérdate de una cosa, le dieron muy duro a Abrantes, lo mandaron a la cárcel a él y a toda su gente, pero no a Ramiro Valdés. Y en ese mundo Ramiro era un personaje también. Eso que dijo Escalona de que era irrelevante Abrantes fue durante muchos años jefe de la seguridad del Estado. Sí, claro. Además de las Cortes Fidel. Sí. Entonces, pero la gente de Ramiro no están fuera. La gente de Ramiro, para cerrar el cuadro de estos personajes, Ramiro. El caso de Ramiro es anterior. La estampida de Ramiro, desde el punto de vista, después del suicidio de Ortiz Copro, viene el caso Toga Sucia. Esa fue la causa que empezó a canalizar, y de ahí fue el problema de la población penal en Cuba. Revienta Ramiro, entre otras cosas, y sale a Copestel. Pero no reventó definitivamente. Y tal es así que volvió. Ramiro sigue siendo comandante. En aquel momento lo que le quitaron los poderes políticos, entre comillas. Se lo quitaron desde el punto de vista público. Copestel y toda la actividad económica era una actividad de inteligencia prácticamente manejado de esa manera. Ustedes tenemos que continuar con esta conversación porque es demasiado interesante. Ustedes son un baúl de información importante y de análisis serio. Quiero agradecer los que hayan estado. Información pública toda información pública. Lo que pasa es que la mente la gente no triangula a veces. Gracias. Gracias. Vamos a publicidad, regresamos con un tema mucho más local, que es lo que va a pasar en la comisión el día de mañana. Regresamos. Como le decíamos hace solamente unos segundos, mañana hay reunión de la Comisión del Condado. Bien importante esta reunión. Entre los temas que se van a debatir está el tema de la biblioteca. Este fin de semana hubo una reunión bien importante. Demócratas y republicanos están de acuerdo en una cosa, que bueno, en que las bibliotecas tienen que permanecer abiertas y se le tiene que dar fondo. Las bibliotecas públicas del condado de Miami-Dade se encuentran de nuevo en la lista de posibles recortes establecidos por el presupuesto del condado. Por ello, republicanos, demócratas e independientes se unen por una causa que nos incumbe a todos. El problema es con nuestro presupuesto y con nuestros valores. Nuestros valores deberían ser reducir en otros lados donde hay mucho gasto, con tantos cabilderos recibiendo muchísimo dinero de nuestros impuestos, y en vez de invertir en el futuro de nosotros, el aprendizaje de nosotros, siempre gastamos dinero en cosas en las cuales no debemos gastar. Bajo la propuesta de presupuesto del alcalde Carlos Jiménez para el 2015, el sector público bibliotecario se vería seriamente afectado. Menos trabajadores y menos horas de servicio. La decisión la conoceremos mañana. El problema más grande que tienen las bibliotecas del condado es primero que rentan espacio cuando pudieran tener espacio que no tuvieran que pagar renta, y el segundo problema es cuánto le pagan a los empleados. La realidad es que ha cambiado lo que hace un bibliotecario. Ya no existe un card catalog. Nosotros lo que hicimos fue poner los bibliotecarios como maestras otra vez, y entonces traer personas que lo que hacen es dirigir a una persona sobre cómo usar la computadora y dónde están los libros, invertir el dinero en recursos electrónicos. Y ahora estaba mirando el número de empleados de 450 a 350. Es una reducción de 100 empleados. Las bibliotecas no van a ser como eran antes, que son recintos de intelectualidad, de información, de formación, y para muchas personas es el único lugar tranquilo donde pueden ir y que tienen acceso al internet.
Encuentro entre demócratas, republicanos e independientes para hablar sobre el futuro de las bibliotecas en el condado de Miami-Dade. De nuevo, el sistema público bibliotecario se encuentra dentro del punto de vista de los recortes elaborados por el presupuesto del condado, hasta 15 millones de dólares. Y es que si eso llegara a pasar, evidentemente se reducirían horas a los empleados y también horas de servicio bibliotecario. Informa Axel Oliver para Prohibido Callarse. Gracias, Axel. Mañana también en esta reunión del Consejo, se va a estar analizando una emisión de bonos de 560 millones de dólares. ¿Usted se había enterado? Lo más probable es que no, ¿verdad? Es para construir una nueva corte y vamos a estar analizando, van a estar también discutiendo el tema del Museo Cubano, si le van a dar el terreno que está atrás del American Airlines o no. Todo eso mañana lo vamos a tener aquí. Ahora ya hace hora de despedirse. Mañana regresamos a la misma hora. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Buenas noches. Gracias.